La comunidad de propietarios arrasó 600 acres de mis tierras de cultivo, sin saber que soy dueño de todo el condado. Arrasaron las tierras de cultivo de mi familia para su elegante jardín comunitario sin darse cuenta de que tenía documentos que probaban que era dueño de todo el condado. ¿Qué harías si descubrieras el máximo poder para hacer que tus vecinos de la comunidad de propietarios pagaran? Comenta a continuación desde dónde nos estás viendo. El sonido del portazo de un coche me despertó de mi siesta de la tarde en el porche. Abrí los ojos para ver a una mujer con un traje pantalón blanco impecable subiendo por mi camino de grava, con los tacones hundiéndose ligeramente con cada paso decidido. Mi viejo perro de granja, Bruno, ladró débilmente antes de volver a sentarse. «Disculpe, usted», gritó, agitando un trozo de papel amarillo brillante. «¿Es usted el dueño de esta propiedad?» Me levanté lentamente, estirando la espalda después de una larga mañana arreglando tuberías de riego. «Sí, señora. James Miller. Mi familia es dueña de esta granja desde hace 3 generaciones. ¿Cómo puedo ayudarla?» Me miró de arriba abajo, claramente poco impresionada por mis vaqueros manchados de barro y mis botas de trabajo. «Soy Karen Whitfield, presidenta de la Asociación de Propietarios de Sunny Meadows. Este es un aviso oficial de violación». Metió el papel hacia mí. Lo tomé, realmente confundido. Mis 600 acres de tierras de cultivo habían estado aquí mucho antes de que el nuevo y elegante desarrollo de Sunny Meadows surgiera al otro lado de la carretera el año pasado. «¿Violación, señora?» «No formo parte de su comunidad de propietarios». Los labios perfectamente delineados de Karen se curvaron en lo que supongo que pensó que era una sonrisa. Su granero es claramente visible desde varias de nuestras propiedades con vistas premium. Está disminuyendo el valor de nuestras casas en un 15% estimado. Miré el granero de mi abuelo. Claro, la pintura roja se estaba descascarillando en algunos puntos, pero seguía siendo sólido y cumplía su función a la perfección. Este granero ha estado aquí desde 1937 y ahora es 2025, señora Miller. Los tiempos cambian. Esperamos que esté pintado o retirado dentro de 30 días. Señaló el papel que tenía en la mano. Está todo ahí, junto con las posibles multas. Sentí que mi temperamento aumentaba, pero mantuve la voz firme. Creo que ha habido un error. Las reglas de su comunidad de propietarios no se aplican a mi propiedad. La cara de Karen se endureció. Ya veremos. Por cierto, ¿qué cultiva exactamente allí? Señaló hacia mi campo donde mi trigo estaba empezando a crecer. Trigo de invierno. Como siempre. Tomó una nota en su teléfono. Interesante. La Junta querrá saberlo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y regresó a su reluciente todoterreno. La vi alejarse y luego miré el aviso de violación. Tenía un sello de aspecto oficial y amenazaba con una multa diaria de $200. En la parte inferior había una nota adhesiva que decía: «Deberíamos hablar de la sección este». Llámame, K. Arrugué el papel y lo metí en el bolsillo. Esta gente de la ciudad que se mudaba a las afueras siempre pensaba que podía mangonear a los granjeros. Tenía trabajo de verdad que hacer. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Rick Thompson, mi amigo de la infancia, que ahora trabajaba como secretario del condado. «Jimmy, ¿estás sentado?» La voz de Rick sonaba estresada. «¿Qué pasa? ¿Otra serpiente en tu oficina?» Me reí, recordando la vez que una culebra de jardín había hecho saltar a Rick sobre su escritorio. «Ojalá». «Escucha, acaba de pasar algo raro. Karen Whitfield, de esa nueva urbanización, vino con unos documentos sobre tu campo este. Estaba presentando permisos». Dejé de remover mi chile. «¿Permisos para qué?» «Un jardín comunitario, una piscina y pistas de tenis, Jimmy. Dice que esa sección de tu terreno pertenece en realidad a su urbanización. Dice que nunca se inspeccionó correctamente cuando tu abuelo compró las parcelas adyacentes. Eso es ridículo. Tengo las escrituras en mi archivador ahora mismo». Bueno, ella también tenía papeles. Algo parecía raro, pero estaban sellados y archivados correctamente. Está previsto que empiecen a desbrozar el terreno mañana por la mañana. Casi dejó caer el teléfono. ¿Mañana? No pueden arrasar mi trigo. Tengo casi 50 acres plantados allí. Intenté detenerlo, pero tenía todas las firmas correctas. Algo no está bien, Jimmy. Será mejor que encuentres esas escrituras esta noche. Después de colgar, corrí a mi oficina, en realidad un rincón de la sala de estar donde guardaba el papeleo de la granja. Saqué el archivador metálico que mi padre había organizado meticulosamente antes de morir.
Mis dedos temblaron ligeramente mientras hojeaba las carpetas. Ahí estaba, la escritura original de 1937, más las parcelas adicionales que mi abuelo había comprado en los años 40 y 50. Al extenderlas sobre la mesa de la cocina, estudiando los límites de la propiedad, todo parecía estar en orden, exactamente como había estado durante décadas. El campo este estaba claramente dentro de nuestros límites. Pero entonces me di cuenta de algo. La inspección más reciente, realizada hace apenas 5 años, cuando había considerado vender una pequeña parcela, pero finalmente decidí no hacerlo, mostraba una ligera discrepancia en el límite este. Nada importante, solo unos 15 pies de diferencia con respecto a la inspección original. Lo había ignorado en su momento, pensando que era simplemente un equipo moderno más preciso. ¿Podría Karen haber utilizado de alguna manera esta pequeña discrepancia para reclamar más de mi tierra? Volví a llamar a Rick, pero saltó directamente el buzón de voz. Luego llamé a la oficina del sheriff. Habla el sheriff Davis. Sheriff, soy James Miller, de la granja Miller. Creo que alguien planea arrasar ilegalmente parte de mi campo de trigo mañana por la mañana. Hubo una larga pausa. Ah, Jimmy. Sí, recibí una llamada sobre eso hoy. Parece que hay una disputa sobre los límites de la propiedad con esa nueva urbanización. No es una disputa, sheriff. Están intentando robar mi tierra. Vamos, Jimmy, no lancemos acusaciones sin fundamento. Le diré una cosa. Iré mañana a primera hora y me aseguraré de que todo sea legal antes de que se mueva ninguna maquinaria. Le di las gracias y colgué, sintiéndome un poco mejor. El sheriff Davis había ido al colegio con mi padre. Se aseguraría de que las cosas se hicieran de forma justa. Mientras el sol se ponía sobre mis campos, me senté en el porche viendo cómo se encendían las luces de las grandes casas del otro lado de la carretera. ¿Qué buscaba realmente Karen? El campo este ni siquiera era visible desde su urbanización. Entonces caí en la cuenta, derechos de agua. Mi propiedad controlaba el acceso a Carson Creek, que atravesaba la parte trasera de mi terreno. La urbanización había tenido problemas de presión de agua durante todo el verano. Había oído quejas en la tienda de comestibles. ¿Estarían intentando acceder al arroyo? No pude dormir esa noche. En cambio, rebusqué entre más papeles, encontrando documentos que mi abuelo y mi padre habían guardado. Alrededor de las 3 de la madrugada, encontré algo interesante. Un mapa del condado de 1962 que mostraba que mi familia no solo era dueña de esta granja, sino que una vez había sido dueña de la mayor parte del terreno en un radio de 30 millas, incluyendo donde ahora se encontraba Sunny Meadows. Habíamos vendido parcelas a lo largo de los años, a medida que la agricultura se volvía menos rentable, pero me preguntaba qué otros derechos podríamos conservar todavía: derechos de agua, derechos minerales, servidumbres de acceso. Justo antes del amanecer, me quedé dormido en la mesa de la cocina, rodeado de papeles. El sonido de maquinaria pesada me despertó. Corrí afuera en calcetines para ver 3 excavadoras retumbando por el camino de acceso hacia mi campo este. El todoterreno de Karen iba en cabeza, y detrás de las excavadoras venían otros coches con el logotipo de la comunidad de propietarios de Sunny Meadows. ¿Dónde estaba el sheriff Davis? Cogí el teléfono para volver a llamarle, pero antes de que pudiera marcar, la primera excavadora atravesó la línea de mi valla y entró en mi campo de trigo. El ruido de los motores me despertó a las 5:30 de la mañana. No eran tractores, eran máquinas más pesadas y ruidosas. Salté de la cama con el corazón acelerado y me puse las botas. Algo iba muy mal. Salí corriendo en pijama para encontrarme con 3 enormes excavadoras amarillas destrozando mi campo de trigo. Los tallos dorados que mi familia había plantado cuidadosamente estaban siendo arrancados del suelo y amontonados como basura. Se me cayó el alma a los pies. Esas plantas de trigo debían alimentar a cientos de personas. Paren, grité corriendo hacia ellos agitando los brazos. Los operarios no podían oírme por encima del rugido de los motores. Entonces las vi, Karen Whitfield y otras 5 personas con polos azules a juego de la comunidad de propietarios de Sunny Meadows, de pie junto a un todoterreno blanco en el límite de mi propiedad. Todos estaban tomando café de tazas de viaje a juego, viendo la destrucción como si fuera un divertido programa matutino. Me dirigí hacia allí, salpicando barro en los pantalones de mi pijama. ¿Qué demonios creen que están haciendo? Esta es mi tierra. Karen se giró lentamente, como si se sorprendiera de verme en mi propia propiedad. Su perfecta melena rubia no se movió ni un ápice mientras inclinaba la cabeza. Buenos días, dijo con dulzura, como si nos reuniéramos para tomar un café. Por fin estamos abordando la situación de la monstruosidad del vecindario. La Junta votó por unanimidad. Señalé las excavadoras.
Dígales que paren ahora mismo. Esos son mis cultivos. Karen suspiró como si yo fuera un niño que no entendía las matemáticas básicas. En realidad, según los registros del condado, esta sección nunca fue registrada adecuadamente por su familia. Ha sido designada como terreno comunitario durante décadas. Sacó una carpeta de su bolso de diseño y la abrió para mostrarme un mapa de la propiedad con líneas dibujadas con rotulador rojo. Mi terreno había sido dividido por la mitad. Eso es imposible, dije. Mi abuelo compró estos 600 acres en 1937. Tengo las escrituras. Bueno, estos son los registros oficiales. Karen sonrió, cerrando la carpeta antes de que pudiera mirarla bien. Estamos creando algo hermoso aquí, un jardín comunitario con parterres elevados, un laberinto de meditación y un estanque koi. El valor de las propiedades aumentará al menos un 8% una vez que esta monstruosidad desaparezca. El hombre que estaba a su lado, a quien reconocí como Doug Wilson, de los folletos de marketing del vecindario, asintió con entusiasmo. Ya hemos vendido bancos de patrocinio a 15 familias. La construcción comienza la semana que viene. Saqué el teléfono con manos temblorosas y llamé a la oficina del sheriff. Mientras sonaba, observé con horror cómo las excavadoras se adentraban en mi campo, destruyendo más de mis cultivos con cada segundo que pasaba. No pueden hacer esto, le grité a Karen por encima del ruido. Esto es robo y destrucción de propiedad privada. Es progreso, me corrigió, volviéndose para decir algo a una mujer que tomaba notas en un iPad. Todos se rieron. El sheriff Davis finalmente contestó al cuarto timbrazo y le expliqué frenéticamente la situación. Están destruyendo mis cultivos ahora mismo. Necesito agentes aquí inmediatamente. Hubo una larga pausa en la línea. Entiendo que esté disgustado, dijo el sheriff con cuidado, pero por lo que veo en el sistema, esto parece ser una disputa civil sobre la propiedad. No podemos intervenir sin una orden judicial. Están allanando y destruyendo mi propiedad. Según los registros que estoy viendo, dijo el sheriff Davis lentamente, los límites de la propiedad no están claros. Le sugiero que se ponga en contacto con su abogado. Algo en su vacilación me puso la piel de gallina. El sheriff Davis conocía a mi familia desde hacía años. ¿Por qué de repente actuaba como si fuéramos extraños? Pasaré más tarde para tomar un informe, añadió, y luego colgó antes de que pudiera discutir. Cuando levanté la vista del teléfono, Karen me observaba con una sonrisa satisfecha. Sabía exactamente cómo había ido la conversación. ¿Todo bien?, preguntó inocentemente. El sheriff está viniendo, mentí, intentando sonar seguro. La sonrisa de Karen no vaciló. Maravilloso. Podrá ver nuestros permisos. Me entregó una pila de papeles de aspecto oficial, todos aprobados por el condado el mes pasado. Intentamos informarle de esto en la reunión del vecindario, pero nunca asiste, ¿verdad? Porque no vivo en su vecindario, grité, sintiendo que se me acaloraba la cara. He vivido en esta granja toda mi vida. Mi abuelo construyó ese granero con sus propias manos en 1932. Y ha estado disminuyendo el valor de las propiedades desde entonces, dijo Doug, mirando su reloj. Tenemos otra reunión a las 9. Estará bien aquí. Perfectamente bien, le aseguró Karen. Mientras los demás miembros de la junta se marchaban, Karen se volvió hacia mí. Entiendo que el cambio sea difícil, pero el progreso es inevitable. Los suburbios están creciendo y, francamente, la agricultura ya no encaja en la visión de la comunidad. Observé en silencio, atónito, como una excavadora destrozaba el sistema de riego que mi padre había instalado hacía 30 años. Las tuberías reventadas lanzaban agua al aire. Suficiente por hoy, gritó Karen a los operarios, mirando su reloj. Continuaremos mañana. Las excavadoras retrocedieron, dejando profundas huellas en mi campo arruinado. 6 acres de trigo, casi una quinta parte de mis ingresos anuales, estaban completamente destruidos. Esto no ha terminado, dije con la voz temblorosa de rabia e indignación. Karen me puso una mano en el hombro. Me aparté de un tirón. En realidad sí, dijo, pero estamos dispuestos a ser razonables. Si usted cede voluntariamente los acres restantes en disputa, no le cobraremos los servicios de desbroce de hoy. Se dio la vuelta y se dirigió a su coche, haciendo una pausa para supervisar cómo los trabajadores clavaban un enorme cartel en mi terreno, futuro hogar de los jardines comunitarios y centro de bienestar de Sunny Meadows. Mientras Karen se alejaba, me di cuenta de que la camioneta de Rick Thompson se acercaba a toda velocidad por mi camino de entrada. Salió de un salto, con la cara pálida por la impresión. Acabo de enterarme. Vine en cuanto pude, dijo, mirando la destrucción. Esto es una locura. ¿Cómo han podido conseguir permisos para esto?
Alguien en la oficina del condado les ayudó, dije, con una fría comprensión en mis entrañas. ¿Pero quién lo haría y por qué? Rick negó con la cabeza. No lo sé, pero hay algo más. De camino aquí, he visto a topógrafos en tu campo norte. Llevaban el logotipo de Sunny Meadows en la camioneta. Se me heló la sangre. No se iban a detener solo en este campo. Tenemos que averiguar cómo falsificaron esos registros de la propiedad, dijo Rick. Esto ya no se trata solo de tu granja. Si pueden hacerte esto a ti, pueden hacérselo a cualquiera. Terminé de mirar el campo destruido. De vuelta en mi casa, fui directamente al antiguo estudio de mi abuelo. Detrás de un cuadro de nuestra granja había una pequeña caja fuerte que no había abierto en años. Dentro estaban los documentos originales de la propiedad, escrituras, estudios y mapas que se remontaban a cuando mi bisabuelo se estableció por primera vez en este condado. Lo que encontré hizo que me temblaran las manos de furia y determinación. Karen y la comunidad de propietarios no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Y mañana a estas horas se arrepentirían de haber pisado mi tierra. No podía dormir. La imagen de las excavadoras destrozando mi campo de trigo no dejaba de aparecer en mi mente. Al amanecer me vestí y llamé a Rick. Necesito todos los documentos sobre la urbanización Oakridge Estates, le dije. Desde certificados de nacimiento hasta permisos de construcción. Todo. Eso podría llevar semanas, dijo Rick. Lo necesito para el mediodía. 3 horas después, estaba enterrado en los registros del condado en la oficina de Rick. Mi café estaba frío, pero apenas me di cuenta. Mis manos temblaban mientras hojeaba polvorientas carpetas de la década de 1920. Encontré algo. Rick llamó desde su ordenador. La inspección original del terreno de cuando tu bisabuelo parceló el condado, y mira quién la firmó. La firma al pie me aceleró el corazón. El juez William Whitfield, el tatarabuelo de Karen, Rick confirmó. Sabía exactamente dónde se suponía que debían estar los límites de la propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. La comunidad de propietarios celebraba una reunión de emergencia esa noche para discutir la fase 2 de su proyecto comunitario. Más de mi tierra estaba en peligro. De vuelta a casa, saqué un pesado baúl del ático. Estaba lleno de los papeles de mi abuelo. Dentro encontré una carpeta de cuero con letras doradas, derechos de agua del condado. La leí 3 veces para asegurarme. Las tuberías de agua que alimentaban toda la urbanización Oakridge Estates pasaban directamente por mi propiedad. Mi familia había concedido una servidumbre con condiciones estrictas. Me temblaron las manos al llamar a mi antigua compañera de universidad, Sandra, ahora abogada en la ciudad. ¿Cuánto tardas en llegar? ¿Qué pasa?, dijo. Estoy a punto de ir a la guerra con 200 propietarios enfadados. La sala de reuniones de la comunidad de propietarios de Sunny Meadows estaba llena cuando llegué esa noche. Vi a Karen en la parte delantera, con una chaqueta azul impecable con el logotipo de la comunidad de propietarios. Se golpeaba las uñas manicuradas con impaciencia mientras esperaba a que todos se acomodaran. Me deslicé en un asiento de la fila de atrás. Nadie se fijó en mí. Como pueden ver en estas hermosas representaciones, dijo Karen señalando unos coloridos pósteres, la fase 2 convertirá otros 10 acres de esas antiestéticas tierras de cultivo en nuestro nuevo complejo de tenis y senderos para caminar. La multitud aplaudió educadamente. Un hombre con ropa de golf se levantó. ¿Qué pasa con el agricultor que vive allí? No se quejará. Karen agitó la mano con desdén. Nuestro equipo legal ha confirmado que ese terreno fue registrado indebidamente hace décadas. Pertenece legítimamente a nuestra comunidad ahora. Me hirvió la sangre, pero mantuve la calma. Esperé el momento oportuno. Con el complejo de tenis, el valor de nuestras propiedades debería aumentar al menos un 15%, continuó Karen sonriendo. Ya hemos contratado las excavadoras para el próximo lunes. Cuando finalmente abrió el turno de preguntas, me dirigí lentamente al micrófono. La sala se quedó en silencio mientras la gente se giraba para mirarme. Buenas noches, dije. Soy el agricultor cuyas tierras arrasaron ayer y cuyas tierras planean tomar el lunes. La sonrisa de Karen se tensó. Señor, esta es una reunión privada de la comunidad de propietarios. Antes de que continúen con sus planes, dije con calma, me gustaría presentarme adecuadamente. Mi nombre es James Miller. Mi bisabuelo fundó este condado en 1901. Nuestra familia ha cultivado aquí durante más de un siglo. Abrí mi carpeta y coloqué mi primer documento en el proyector. Era un mapa amarillento que mostraba las divisiones originales del condado. Esta es la inspección original del terreno, firmada por el juez William Whitfield en 1922. ¿Les suena ese nombre?
Karen se sonrojó. Varios miembros de la Junta se susurraron entre sí. Su tatarabuelo verificó personalmente los límites de nuestra propiedad, continué. Lo que hace interesante que usted afirme que mi tierra fue registrada indebidamente. Pasé al siguiente documento. Nuestro fideicomiso familiar todavía posee los derechos minerales y de agua de cada centímetro de tierra en un radio de 30 millas, incluyendo debajo de sus casas. La multitud murmuró nerviosa. Eso es simplemente imposible, espetó Karen. Nuestra urbanización tiene todos los permisos adecuados. He pasado un día con los funcionarios del condado, la interrumpí, con la voz aún tranquila. Parece que su comunidad de propietarios ha estado operando sin la autorización adecuada durante años. Su suministro de agua pasa por mi terreno con servidumbres que pueden ser revocadas con 30 días de preaviso. Un hombre mayor se levantó. Nos está amenazando con cortar el agua. Estoy exponiendo hechos, respondí. Igual que es un hecho que su urbanización se construyó con un acuerdo de uso condicional del terreno que exige el mantenimiento de una zona de amortiguación agrícola de 200 acres, el mismo terreno que arrasaron ayer y que planean arrasar el lunes. Karen dio un paso al frente, con la cara roja. Tenemos documentación. Documentación falsificada, dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron para ver al sheriff Davis entrando, seguido de Rick y 3 funcionarios del condado. Rick llevaba una gran caja de cartón con la etiqueta "Pruebas". Esta reunión forma parte ahora de una investigación formal del condado, anunció el sheriff. Tenemos razones para creer que los registros de la propiedad fueron falsificados deliberadamente. Estalló el caos. Los propietarios gritaban preguntas. Karen intentó recuperar el control, pero se la llevaron por delante. El vicepresidente de la comunidad de propietarios, un hombre alto llamado Doug, cogió el micrófono. Esto es ridículo. Hemos seguido todos los procedimientos legales. Sandra dio un paso al frente desde detrás del sheriff. Entonces no le importará explicar por qué las solicitudes de permisos para su proyecto de jardín comunitario fueron antedatadas y firmadas por un secretario del condado que se jubiló hace 3 años. La gente jadeó. Todas las miradas se volvieron hacia Karen, que estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono. ¿O por qué?, continuó Sandra, los mapas de la propiedad presentados al condado no coinciden con las inspecciones oficiales de ningún año desde 1937. Una mujer con un bebé se levantó. ¿Vamos a perder nuestras casas por esto? Ese no es mi objetivo, dije, mirándola directamente. Pero la destrucción de las tierras de mi familia tiene que parar, y los responsables deben rendir cuentas. Karen de repente se abrió paso entre la multitud hacia la salida. El sheriff Davis hizo un gesto a un agente que se puso delante de la puerta. Señora Whitfield, dijo el sheriff, necesitamos que se quede para ser interrogada. Recogí mis documentos, viendo cómo los asustados propietarios rodeaban a los miembros de la junta exigiendo respuestas. Esto ya no se trataba solo de mi tierra. A esta gente también le habían mentido. Cuando me di la vuelta para marcharme, Doug me agarró del brazo. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo, siseó. El marido de Karen es senador estatal. Esta pequeña artimaña te costará todo. Le aparté suavemente la mano. No soy yo quien ha arrasado la propiedad de otra persona basándose en documentos falsificados. Afuera, el aire de la noche se sentía fresco en mi cara. Me apoyé en mi camioneta, repentinamente exhausto. Esta victoria sería efímera. Karen tenía contactos y dinero. La verdadera lucha no había hecho más que empezar, y ella volvería con más fuerza que nunca. Mi teléfono sonó. Era Rick. Tienes que volver a tu granja ahora mismo, dijo con urgencia en la voz. Algo está pasando en tu casa. Subí a mi camioneta y corrí a casa con el corazón latiéndome con fuerza. Al coronar la colina que dominaba mi propiedad, vi luces parpadeantes, camiones de bomberos, coches de policía y, a lo lejos, llamas naranjas lamiendo el costado de mi granero centenario. Habían contraatacado más rápido de lo que esperaba. Me desperté con el sonido de un dron zumbando sobre mi casa de campo. Salté de la cama y cogí los prismáticos justo a tiempo para ver a la propia Karen controlándolo desde el borde de mi propiedad. Estaba cartografiando más de mi tierra. Durante 3 semanas seguidas después de la reunión del condado, la comunidad de propietarios de Sunny Meadows me había estado atacando desde todos los ángulos. Me habían excluido de los negocios locales, el dueño de la tienda de comestibles de repente no podía pedir mi café favorito, la ferretería decía que no tenían las piezas de tractor que necesitaba. No iba a dejar que ganaran, no después de lo que le hicieron a mi campo de trigo. Cuando conduje hasta la ciudad esa mañana, la gente se me quedó mirando. Había un folleto pegado en el tablón de anuncios de la comunidad, reunión de emergencia de propietarios para abordar la amenaza de las tierras de cultivo.
Mi granja, donde cultivaba alimentos que alimentaban a la mitad del condado, ahora se llamaba una amenaza. No dejes que te afecte, dijo Rick, entregándome un café cuando entré en su oficina en el edificio del condado. He estado revisando los registros antiguos toda la noche. No te vas a creer lo que he encontrado. Extendió un mapa amarillento sobre su escritorio. Mostraba los límites de la propiedad de 1937 con la firma de mi abuelo en la esquina. Según esto, dijo Rick señalando la letra pequeña de la parte inferior, tu abuelo incluyó una cláusula especial cuando vendió las parcelas originales donde ahora se encuentra Oakridge Estates, ninguna urbanización puede alterar la cuenca hidrográfica natural. En el momento en que arrasaron tu campo, violaron esa cláusula. Sonó mi teléfono. Era María González, una residente de Oakridge que había conocido en el mercado de agricultores. Nos han cortado el agua, dijo con pánico en la voz. La comunidad de propietarios dice que hay contaminación procedente de tu granja. Tenemos niños y ancianos sin agua. Eso es imposible, dije. Su agua proviene del suministro del condado. No, según el aviso que pusieron en nuestras puertas. Dice que ahora tenemos que comprar agua embotellada en la oficina de la comunidad de propietarios a $20 por galón hasta que se resuelva la contaminación de la granja. Colgué hirviendo de rabia. Karen ya no solo iba a por mí, sino que me estaba utilizando como excusa para sacar provecho de sus propios vecinos. Cuando llegué a casa, encontré topógrafos en otra sección de mi propiedad. Doug Wilson, el nuevo presidente de la comunidad de propietarios, estaba observando con los brazos cruzados. Karen se había visto obligada a dimitir, pero claramente seguía moviendo los hilos. Están allanando, dije con calma. Tenemos nueva documentación, insistió Doug, flanqueado por 2 guardias de seguridad con parches de Sunny Meadows. Esta parcela fue rezonificada en 1997. Ahora pertenece a la comunidad. Estudié sus rostros. No eran topógrafos profesionales, sino miembros de la junta de la comunidad de propietarios que se hacían pasar por funcionarios. Les doy exactamente 1 minuto para que salgan de mi terreno, dije. ¿O qué? Sonrió Doug. Sus amenazas fueron grabadas en la reunión. El sheriff está de nuestro lado ahora. Lo que no sabían es que yo también había estado grabando. Cada palabra, cada amenaza que habían hecho esa noche. La furgoneta de las noticias locales se detuvo en mi granja. Había pedido un favor a un antiguo amigo del colegio que ahora era reportero. Estamos investigando informes de que la comunidad de propietarios de Sunny Meadows ha cortado el agua a sus propios residentes, dijo ante la cámara, y las denuncias de incautación ilegal de tierras. Le mostré el campo arrasado, las estacas falsas de los topógrafos y, lo más condenatorio de todo, las facturas de agua que los residentes habían estado pagando en comparación con las tarifas reales del condado. La noticia se emitió a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde, mi teléfono no dejaba de sonar. Los residentes de Oakridge estaban furiosos, no conmigo, sino con Karen y la comunidad de propietarios. A la mañana siguiente, observé desde la ventana de mi cocina cómo llegaban camiones cisterna del condado a Oakridge Estates. Rick había organizado el suministro de agua de emergencia para las familias afectadas por el plan de la comunidad de propietarios. Entonces ocurrió algo extraño. Un camión de mudanza se detuvo en la casa de Karen. ¿Se iban? ¿Había funcionado por fin nuestra presión? Mi celebración fue efímera. Esa tarde recibí una notificación de que la comunidad de propietarios había presentado una demanda contra mí, alegando que mi granja estaba causando daños medioambientales y reduciendo el valor de las propiedades. Querían $2 millones en daños y perjuicios, además de la incautación inmediata de todos mis terrenos. Me senté a la mesa de la cocina con las manos temblorosas mientras leía la demanda. Esto ya no se trataba solo de un jardín comunitario. Karen y sus compinches lo querían todo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño en el papeleo de la demanda. El bufete de abogados era Whitfield Holdings LLC, la propia empresa de Karen. No solo era la presidenta de la comunidad de propietarios, sino que se estaba beneficiando personalmente de esta lucha. Llamé a Rick inmediatamente. Necesito acceso a todas las transacciones de propiedades en Oakridge Estates durante los últimos 5 años. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Karen y 3 miembros de la junta habían estado comprando propiedades en Oakridge a precios inferiores a los del mercado. Siempre que un propietario violaba las normas de la comunidad de propietarios, habían creado las normas específicamente para obligar a la gente a marcharse. Y el jardín comunitario no era solo para fastidiarme. El terreno que arrasaron se encontraba directamente encima de un manantial natural, la fuente de agua más valiosa en nuestro condado propenso a la sequía. Convoqué una reunión municipal de emergencia en el juzgado del condado. Asistieron todos los residentes de Oakridge Estates, junto con agricultores y vecinos de todo el condado.
De pie ante ellos, lo revelé todo, la especulación con el precio del agua, el plan de la propiedad y, lo más importante, el acaparamiento de los derechos de agua. Su comunidad de propietarios les ha estado cobrando el triple de las tarifas normales de agua durante años, expliqué, mostrando sus facturas en comparación con las tarifas del condado. Decían que eran tarifas del condado, pero esas tarifas van directamente a las empresas de los miembros de la Junta. Proyecté documentos en la pared que mostraban el rastro del dinero. Karen y Doug intentaron gritarme, pero las pruebas eran demasiado claras. Hay más, continué señalando el mapa de la propiedad. Los verdaderos límites de la propiedad muestran que sus garajes, construidos hace 5 años, en realidad se encuentran en mi terreno. Nunca me he quejado porque creo en la buena vecindad. La sala estalló. Los propietarios se volvieron contra Karen y Doug exigiendo respuestas. Y la mayor mentira de todas, dije cuando cesó el ruido, es que se trata del valor de las propiedades o de jardines comunitarios. Se trata de esto. Proyecté un mapa de estudio de aguas subterráneas. Quieren el manantial que hay debajo de mi campo. En nuestro condado, quien controla el agua lo controla todo. Karen se puso pálida. No sabía que yo tenía acceso a los estudios geológicos. Cuando la reunión se disolvió en gritos de enfado, el sheriff Davis finalmente se puso de pie. Basándome en las pruebas presentadas, abro una investigación oficial sobre la Junta de la Comunidad de Propietarios de Sunny Meadows. Karen se abalanzó hacia la puerta, pero 2 agentes le bloquearon el paso. Intercambié una mirada con Rick al otro lado de la sala y asentí levemente. La trampa estaba tendida. Ahora era el momento de cerrarla. Pero mientras caminaba hacia mi camioneta esa noche, vi a alguien observándome desde las sombras. Esta lucha no había terminado todavía. Estaba a punto de empeorar mucho, mucho más. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el juez golpeó con el mazo. A la luz de las pruebas, declaro culpable a la Junta de la Comunidad de Propietarios de Sunny Meadows de fraude documental y ocupación ilegal de tierras. Karen se puso roja al levantarse de un salto. Esto es ridículo. ¿Sabe quién es mi marido? El juez la interrumpió. Señora Whitfield, se enfrenta a cargos criminales y a una multa de $50.000. Una palabra más y añadiré desacato al tribunal. Al salir, me vi rodeado de cámaras de noticias. Mi historia se había hecho viral de la noche a la mañana. ¿Qué se siente al ganar contra la comunidad de propietarios que intentó robar la granja de su familia?, preguntó un reportero. Esta no es solo mi victoria, respondí. Es para todos los propietarios a los que han acosado con normas falsas y tasas ocultas. Una semana después, aparecieron folletos en todos los buzones de Oak Ridge que mostraban las compras secretas de condominios de lujo de Karen utilizando fondos de la comunidad de propietarios. Por la noche, los vecinos enfadados exigían nuevas elecciones a la Junta. La nueva presidenta de la comunidad de propietarios, María, llamó a mi puerta al día siguiente. Hemos descubierto la verdad sobre la estafa de las facturas de agua. Queremos arreglar las cosas. 3 meses después, observaba a los niños del vecindario plantando girasoles a lo largo de la línea de la propiedad, una valla viviente que diseñamos juntos. Karen pasó por delante en su camión de mudanzas, fulminándome con la mirada mientras su casa se vendía por la mitad de su valor. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Rick a mi lado. No solo has salvado la granja, sino que has enseñado a toda una comunidad lo que significa ser verdaderos vecinos.